Bienvenidos a otro episodio de Una Segunda Opinión Femenina, un espacio donde especialistas médicas mujeres hablan de bienestar femenino desde la ciencia y desde la experiencia. Laura se conectó con la salud mental desde niña, casi sin darse cuenta. A partir de una experiencia significativa con su padre, comenzó a vincular el deporte con el bienestar emocional. Hoy trabaja con deportistas para fortalecer su mente, gestionar emociones y rendir mejor, dentro y fuera del deporte. Hoy tenemos con nosotros a la Doc Laura. Bienvenida. Muchas gracias, Mel. Doc, me tomé el atrevimiento de escoger nuestra bebida de hoy. Escogí una bebida que se llama Body Blue de Padam, que es literalmente alimento para la mente y encaja súper bien en la conversación que vamos a tener. Qué interesante, dale. Te voy a servir. Pero queda súper linda. Cierto, sí. Es un color como todo hipnótico. Sí, como se ve, sabe, tengo fe. Pruébala y me cuentas, a ver qué tal está. Espectacular. Sabe como amor azul, no sé, amor azul, es algo tiene como un olor azul. Intenso amor azul. Sí, es muy rica. Doc, quiero que me cuentes cuál es tu historia, cómo fue que llegaste a todo este tema de la salud mental deportiva. Bueno, desde muy niña empecé a vivir experiencias que fueron un poco dolorosas o traumáticas para mí, aunque tengo una familia muy bonita, 2 hermanos y mi mamá. Pues en mi infancia hubo un hecho violento con mi papá, ¿cierto? A él lo asesinan cuando yo tenía 7 años y a raíz de eso mi mamá pues busca como ese apoyo psicológico porque pues yo siempre he sido llorona, entonces pues imagínate, en esa época me imagino yo que lloraba más, no dimensiono todavía pues cómo era mi comportamiento, pero mi mamá buscó ayuda psicológica. Entonces digamos que la conversación con mi psicóloga, pues la verdad nunca la vi de una manera muy cómoda. No me gustaba, de hecho tenía una percepción de que la psicóloga era una chismosa, de que yo no le quería contar mis cosas a alguien desconocida, pues era como una resistencia, sin embargo, como que así sea con pereza, pues igual iba. ¿Tú pensabas, esa señora averiguándome los chismes? Sí, era muy tedioso y sobre todo uno con su dolor y que tengo una hermana, mi hermana es mayor y ella es un poquito más fuerte de carácter, entonces pues yo al menos iba por obedecerle a mi mamá, pero ella definitivamente no iba, entonces se me pegaba un poquito pues como el discutir de ella, sin embargo pues fui y sí empecé a sentir como liberación. Aún así, siempre fui muy inquieta, de mucho movimiento, entonces Laura patinaba, Laura tenía patineta, Laura jugaba, se mantenía en la calle jugando policías y ladrones, Laura montaba en bicicleta, mantenía una bicicleta para arriba y para abajo, entonces más que ir al psicólogo también me ayudaba mucho la parte deportiva, el estarme moviendo, el estar jugando, el estar pues haciendo como actividad física, entonces bueno, la verdad es que inicié mi vida laboral siendo docente, pero siempre la vida me llevaba a contextos de poblaciones muy vulnerables. En primera instancia empecé en Ciudad Bolívar trabajando con adolescentes que habían sido expulsados de todos los colegios, entonces pues ya te imaginarás, era una población difícil de adolescentes rebeldes que siendo adolescentes no sabían leer ni escribir. Estuve allá un año con ellos, un proceso muy bonito, muy significativo, y dentro de la misma entidad con la que laboraba, pues me trasladaron para Carepa, para Urabá, donde era una población peor todavía, ¿cierto? Dentro del buen sentido de la palabra, haciendo lo mismo con población vulnerable, enseñando a leer y escribir a adolescentes. Entonces, viendo esa dinámica, yo pues empecé a ver la necesidad de tener más herramientas académicas para poder intervenir, tanto educar como intervenir adecuadamente. Entonces una tía me dio la posibilidad pues de venirme otra vez para Medellín, me dio la mano para que tuviera donde vivir, para que pudiera pues como empezar la universidad y así fue. Entonces ya me vine a estudiar psicología y mientras estuve estudiando trabajaba en un colegio de monjas donde también estaba con las niñas más vulnerables del centro de Medellín, las niñas de los adultos que venden Vive 100, pues niñas realmente muy pobres en términos económicos y de unas realidades muy terribles, pues abusos, abandonos. Entonces como que más me inspiraba.
Y bueno, así transcurrió mi universidad, trabajaba en el día y estudiaba en la noche. Allá mismo hice mis prácticas y bueno, ya cuando finalicé la universidad tuve la posibilidad de empezar a laborar como psicóloga y siempre mezclando como esas dos disciplinas, la parte psicológica y la parte académica, que me gusta mucho, me encanta enseñar. ¿Qué encontraste en esa conexión entre mente y deporte que te llamó tanto la atención? Bueno, Mel, como te cuento, en mi infancia pues no era algo que yo entendía como que ay, hago actividad física y la vida se me arregla. No, empecé, o sea, lo hacía de pequeña y vine a entenderlo ya siendo adulta. Entonces, bueno, yo cuando trabajaba precisamente en el colegio de monjas tenía una compañera profe que es atleta. Entonces, cuando de pronto me veía en mis crisis no sé, por alguna situación que viviera a nivel personal, ella siempre me invitaba a trotar. Me decía como, ve, ella es de Yarumal, entonces me decía como, ve, deja eso a un lado, venga, vámonos a entrenar. ¿Por qué no se anima para que vamos a entrenar? Y yo toda la vida también fui asmática, entonces como que ella me decía entrenar y para mí era algo tan fuerte. Yo de pronto me ahogo, de pronto me muero por allá, no. Y un día ya pues como me animé a ir con ella a la Unidad Deportiva de Belén y empezamos a entrenar. Y al principio sí era muy tedioso, pero a medida que iba entrenando, entonces primero me iba curando como del asma. Siempre he sido de asma, de rinitis, muy alérgica al tema y me daba cuenta que a medida que entrenaba, pues mi mente estaba mejor y mi cuerpo también, mi respiración también, me daba menos gripa y además pues estaba más cómoda con mi cuerpo. Te quiero hacer como un paréntesis ahí. Y es que muchas veces dejamos de hacer cosas porque de alguna forma no somos aptos, pero realmente esa aptitud se va construyendo. Total. Y es una limitación propia. O sea, de hecho, ahorita, hoy, después de 4 o 5 años de hacer ejercicio de manera disciplinada, este año me he corrido 2 medios maratones, te puedo decir que el asma desapareció. Si tengo un dolor de rodilla, voy y hago ejercicio y se me calma el dolor de rodilla. O sea, hoy lo que me calma es hacer, no dejar de hacer. Entonces, digamos que fue un entendimiento que se me fue dando a medida que iba practicando el deporte. Entonces, como te digo, dentro de mi crecimiento personal y espiritual me daba cuenta que el momento del ejercicio me despejaba completamente de tristeza, de ansiedad, de sobrepensar. Entonces, fue como interesándome mucho por esa parte, ¿cierto? Además, tengo a mi cuñado que él es preparador físico, entonces siempre me decía, Laurita, no hay psicólogos deportivos, no hay psicólogos deportivos. Y ya, bueno, pues yo estudio y empecé a buscar y se dio el caso de estudiar en la María Cano. Yo soy de la primera corte de la María Cano, que se especializó acá en Medellín. Pero la verdad, la experiencia como tal, la relación directa entre mente y deporte, la encontré por experiencia propia. Ni siquiera fue que directamente lo escuchara en la academia. Hay algo que me parece muy bonito de todo esto que me estás diciendo y es que muchas veces el deporte también ayuda como a estas poblaciones vulnerables a no tomar, digamos, un camino que no es tan positivo. De hecho, mi consultorio nació de ahí, mira, en psicología o hacer esta carrera que no es nada económico, ¿cierto? Pues eleva como ciertas aspiraciones a nivel social. Entonces uno dice, voy a salir a trabajar y económicamente me voy a componer. No te voy a decir que no ha sido así porque la psicología me da el estilo de vida que me gusta y aspiro a crecer. Pero me gusta mucho hacer labor social. Entonces, por ejemplo, encuentro en deportistas o encuentro más fácil en niños, en adolescentes, como ese talento de crear, de hacer deporte. Y me gusta orientarlos, o sea, me gusta conectarme con ese tipo de adolescentes, de niños, de familias, porque me conecto directamente con la familia y les ayudo. Y hemos logrado a través de la psicología como crear una identidad en el deportista. El mero reconocimiento social, el hecho de que a ti te den una medalla porque participaste de un deporte o porque te fue bien o que te tomen una foto ejecutando un deporte, eso inspira y crea identidad. Entonces, de cierta forma, sí contribuye a que los proyectos de vida se constituyan de una manera más positiva. O sea, quien se dedica a un deporte
generalmente tiene un foco de atención y tiene una motivación en su día a día. Entonces vos sabes que no te trasnochas porque al otro día tenés una motivación mayor, que es levantarte a entrenar, ¿cierto? Que tu alimentación también va a estar enfocada en que puedas tener un buen rendimiento, ¿cierto? O de que si te ofrecieron algo en la calle, pues no me interesa porque estoy más motivado con mi deporte. Entonces, a través del deporte sí se puede salvar un proyecto de vida, sí se salvan adolescentes y sí se puede crear una motivación que vaya directamente ligada a, a la parte objetiva, a la parte de la propia realización como tal. Adicional a estos beneficios emocionales, el deporte también trae beneficios a nivel cognitivo, por ejemplo, en las funciones ejecutivas. Claro que sí, sí. Yo siempre le explico a los deportistas, no es suficiente con entrenar la parte de la agilidad, la fuerza, la explosividad. Si yo, por ejemplo, no me concentro ante una instrucción o no tengo una buena lectura de juego o no tengo medianamente una habilidad para memorizar una instrucción o la parte táctica y dinámica de cualquier disciplina, ¿cierto? Entonces, de hecho, a eso me dedico. En mi consultorio, muchas personas van con la expectativa simplemente de aprender a manejar la ansiedad. Pero entonces cuando yo me voy a la raíz de la ansiedad, porque el manejo de la ansiedad no es algo que se da en 2 o 3 encuentros, sino que hay que buscar la raíz. O sea, es como cuando tú vas al médico, que si te duele el estómago, pues te mandan un examen. No te mandan solo la pastilla para el dolor, sino que hay que mirar de dónde viene ese dolor. Lo mismo pasa en la parte psicológica. Entonces, cuando yo hago como un estudio o un análisis de la ansiedad de un deportista o de la frustración o de los nervios, resulta que la base es precisamente la función ejecutiva. Entonces, es muy probable que si yo no logro entender la dinámica, por ejemplo, de una prueba de natación, de un 200 mari o algo así, es muy probable pues que yo entre asustado porque es que yo no estoy entendiendo lo que tengo que hacer o no estoy entendiendo cuáles son esas habilidades o esas funciones que yo tengo que tener para poder lograrlo. Algo muy sencillo como la memoria de trabajo, ¿cierto? La memoria de trabajo es un concepto ajeno para la mayoría de los deportistas. Entonces, digamos que en la evaluación, cuando entramos a revisar todas esas habilidades o esas disposiciones que hay que tener, son niños o adolescentes que a nivel funcional de esas funciones, valga la redundancia, pues están por debajo de su promedio. Porque además las personas empezamos a crecer y nos concentramos mucho en la parte física o en la academia o en líneas muy específicas de aprendizaje, pero nos olvidamos, por ejemplo, de lo importante que es una sopa de letras, un rompecabezas, juegos de memoria, juegos de agilidad mental, que eso viene como acto secundario de la parte deportiva. En el deporte sí o sí es importante que las funciones ejecutivas también marchen igual que la parte física. Entonces, si nos damos un sondeo en cómo se mueve sobre todo el deporte formativo, nosotros tenemos familias que tienen a sus hijos en escuelas 3, 4 días a la semana y los otros 2 días de la semana le tienen un preparador físico particular. Y si nos vamos a la parte mental, no hay una preparación. El deporte es física, técnica, táctica y mentalidad. Entonces nos concentramos en la técnica, en la táctica, en la física y la parte mental se queda de lado. Pero lo mental no es solamente lo relacionado con la motivación y sí, yo puedo, sino que la parte mental tiene una base fundamental que es la estimulación de las funciones ejecutivas, la atención, la concentración, la memoria, la toma de decisiones y todo lo que acarrea como tal, por ejemplo, el manejo del sistema nervioso también. Ahí mencionaste algo que me llamó mucho la atención y sobre todo en el área de la salud mental, y es que es diferente calmar el dolor o calmar esa inconformidad a realmente sanar. Completamente. Y muchas veces ofrecen soluciones que, obvio, te van a calmar ese malestar inmediato y tú vas a decir, ay, lo solté, pero no fue realmente una sanación completa, porque la sanación mental no es inmediata. Completamente. Necesita un proceso de seguimiento. Sí, así es, Mel. Y mira que, bueno, yo respeto mucho la labor de todas las personas, no me involucro pues como en la crítica. Pero
Yo sí he sido de pronto un poco como... Tengo como mis prejuicios, por ejemplo, con las personas que son coach, ¿cierto? Porque, bueno, como te digo, hay gente muy tesa, hay personas que ofrecen muy buenos servicios, pero por ejemplo la psicología trabaja desde la base científica. Y es la diferencia, por ejemplo, con un coach. Y lo que yo te digo, estas personas que son profesionales, y no los desmerito en lo absoluto, trabajan mucho desde la parte motivacional. Como que sí, tú lo puedes lograr y todo es mental. Y nos vamos a momentos muy superficiales de una intervención psicológica que tiene una raíz más profunda y científica. Entonces, por ejemplo, si yo voy a intervenir una ansiedad, yo me voy a la base y determinamos la causa, el antecedente de esa ansiedad para poder enfrentarla o hacerle un seguimiento de una manera segura, que no sea algo, es que la aprendí a controlar en este momentico, pero en el resto de mi vida se me desordena, sino que es ir a la base y es entender de dónde sale, por qué sale, ¿cierto? Cuál es el manejo que le he dado, en qué parte de mi cuerpo la siento, porque además nosotros normalizamos que por ejemplo una rabia nos haga dar dolor de cabeza. Eso no debería normalizarlo ninguna persona. Uno debería empezar a entender cómo su cuerpo maneja las emociones y cómo las puede gestionar, pero las puede gestionar de una manera que permita el alivio y no simplemente que le haga frente en el momento, porque entonces ella va a tener como cierta tendencia a la repetición en diferentes momentos de la vida. Y yo siempre le explico a los deportistas, nosotros no tenemos un cerebro para la vida y otro para el deporte. Si nosotros somos ansiosos, vamos a ser ansiosos para todo. Si somos nerviosos o si nos frustramos con facilidad, así nos movemos para todo. Entonces, por eso es importante aprender a enfrentar o aprender a conocer la raíz de ese síntoma para que nos sirva tanto en el deporte como para la vida misma. ¿Hay un estigma alrededor del cuidado personal? ¿Crees que hay personas que todavía ven ese cuidado personal como vanidad? Completamente. Sí, de hecho, bueno, lo que pasa es que está también muy combinado, por decirlo así, con que ahorita muchas personas van al gimnasio y no hacen ejercicio, sino la foto, ¿cierto? La foto en el espejo. Entonces, digamos que hay veces desde lo que nosotros mostramos como deportistas, pues damos un mal mensaje, que si bien es una interpretación subjetiva de la sociedad, pues digamos que el comportamiento o la manera en la que muchos deportistas muchas veces asumen su rol, pues lo dan a entender también como si fuera algo muy llevado a lo vanidoso, pero realmente no es así. Mira, el autocuidado yo creo que es prioritario y lo que pasa es que sobre todo en las mujeres, cuando nosotras tenemos muchos roles, muchas tareas cuando somos mamás, cuando somos esposas, cuando somos pues, empleadas de algún lugar. Lo primero que sacrificamos, por decirlo así, es el tiempo propio, ¿cierto? O sea, tú le sacas tiempo a todo, a los niños, a la casa, al trabajo, pero, si queda tiempo hago ejercicio, si queda tiempo pues voy a la peluquería, si queda tiempo me hago las uñas. Y eso hace parte inclusive, ¿cierto? Entonces, a nivel social hemos tomado el mensaje de que quien hace ejercicio es vanidoso o lo hace por tener músculos o por lucir bien. Y si bien el ejercicio permite que uno luzca mejor a nivel físico, pues también tiene sus beneficios a nivel mental. Entonces no está directamente ligado con la vanidad si vos tenés un límite claro, y es que también en la parte deportiva hay muchos conceptos que están relacionados con lo disciplinario. Entonces, disciplina también es darme permiso para permanecer, ¿cierto? La disciplina no es todos los días me levanto a las 5, así me haya acostado a las 12 leyendo, o sea, es importante también darnos permiso de muchas cosas, y la disciplina, más que hacer lo mismo todos los días de una manera rigurosa, es poder permanecer en el tiempo, para que precisamente ese hábito deportivo no se dé de una manera
aburrida o cargada a nivel mental, sino que pueda ser algo muy propio y muy dinámico de la vida misma. Y precisamente en esa forma flexible de llevarlo, no va a estar encaminado a la vanidad, a que yo estoy construyendo el cuerpo de mi vida, sino que practico el deporte, sí me esfuerzo, sí me limito de algunas cosas, pero también tengo presente de que como ser humano merezco el disfrute y no me voy a ver nunca perfecta a punta de ejercicio como tal, ¿cierto? Obviamente hay mujeres y hay hombres también que buscan como esa ayuda más allá de lo deportivo, que ya tiene que ver más como con la parte estética y quirúrgica, pero, pero si es el cuidado netamente ligado con el deporte y la disciplina llevadera, pues de una manera tranquila, no está relacionado directamente con la vanidad, aunque si vos haces ejercicio como efecto secundario, pues te vas a ver mejor, eso es ley. Me gusta eso que dices de algo de encontrar algo que sea sostenible, ¿cierto? Encontrar cómo puedo integrar el deporte a mi vida, pero de una manera que sea sostenible, ¿cierto? Porque obviamente uno ve, por ejemplo, los bodybuilders llevan una vida antes de sus competencias que es una vida que ni para ellos es sostenible, ¿cierto? Es específica para esas competencias, pero en tu vida diaria no puedes sostener eso. Completamente. Y ahí hay que reconocer mucho los límites, porque igual, por ejemplo, el ser humano es social por naturaleza. Entonces, cuando vos dejas de relacionarte con tus amigos o de pasar tiempo de calidad con un otro, porque es que no puedo comer lo mismo que vos o no me doy el permiso de romper mi dieta ni siquiera con lo más mínimo, eso empieza a afectar la salud mental por acto seguido. Entonces, el deporte y la disciplina no es castigarse en todo momento y en todo tiempo porque tengo que hacer, sino también como que bueno, me mantengo, pero también me doy permiso de siempre regulado, siempre pues entendiendo que cuando un cuerpo se cuida no puede como ir a exceder límites, pero sobre todo es tener esos espacios de paz que me permitan a mí ser disciplinado, hacer deporte, que mi cuerpo se sienta bien, pero también darme esos espacios de compartir y de hacer cosas diferentes. Y pasa también que nos vamos al otro lado, ya es en exceso, ya es al punto de que los límites los sobrepasaste y te ocasionas lesiones. Completamente. Hay personas que se obsesionan con el ejercicio, completamente. Y es un tema de que también no escuchamos el cuerpo. De hecho, no escuchar el cuerpo conlleva unas consecuencias muchísimo más pesadas, por decirlo así, o más delicadas a nivel de salud, ¿cierto? No dar descanso al cuerpo o alimentarme de suplementos para verme más musculoso, ¿cierto? Para crecer o para tener más energía. Hay muchas personas que se van al límite y lo que hacen es precisamente, en vez de el deporte, ser salud, se vuelve el desencadenante de muchas enfermedades que se dan, pero no por el deporte mismo, sino por el exceso, por no saber escuchar, por no saber por no saber poner un límite a eso a lo que me dedico. En estos días escuchaba a un especialista en salud mental, más como en temas de adicción, que decía el deporte también puede volverse una adicción, ¿cierto? También se puede catalogar como una adicción. Sí, completamente. Y hay personas que lo hacen de una manera adictiva, pero por lo mismo ya no es sano. Ya no es sano porque el cuerpo también necesita ser escuchado. Y por lo menos a nivel deportivo como tal, si vos haces actividad física intensiva un día, pues al otro día buen descanso. Por ejemplo, clave para el rendimiento es el buen sueño. Y hay personas que entrenan en la mañana, en la tarde, no duermen bien y se levantan a seguir haciendo ejercicio. Entonces ahí es cuando ya el deporte entra a chocar con la salud y con los propios beneficios que él brinda, porque ya si vos tenés, por ejemplo, tu calidad de sueño alterada o tienes un dolor o estás con manifestaciones específicas de la parte física, pues ya no se disfruta de la misma manera. Y ese querer obligarme a hacerlo no contribuye tampoco al tema de la salud mental. Entonces el deporte se practica y representa salud en la medida en que yo como deportista también regulo, mantengo mi motivación, pero también regulo
eso que mi cuerpo necesita, el descanso, el buen sueño, la buena alimentación y también los días en los que definitivamente el cuerpo merece la pausa. Te voy a mencionar ciertas situaciones y quiero que me regales una estrategia para manejarlas. Listo. Mantener la motivación y la constancia a largo plazo, tanto en el entrenamiento como en la alimentación. Bueno, aquí yo siempre les sugiero a mis deportistas que estructuren metas. Entonces, existen las metas de proceso y las metas de resultado. Entonces, primero, pensar como en ese resultado, ¿cierto? Que no tiene que ver directamente con lo físico o con subirse a un podium, sino, bueno, lo voy a traer como al contexto de mi deporte. Yo quiero correr 10 kilómetros en 1 hora, ¿cierto? Y ese es mi objetivo, tener como ese rango de tiempo al hacer 10 kilómetros. Entonces, para eso yo tengo que evaluar como, bueno, ¿qué es lo que más me cuesta? Cuando lo llevo a mi realidad, vuelvo y lo explico, a mí me da pereza horrible correr en círculos, ir a la pista a dar círculos, yo me siento como un hámster, entonces como que bueno, no voy a entrenar, lo primero que voy a hacer es no entrenar allá, pues porque no me gusta, me da pereza, a los 2 kilómetros ya estoy cansada de dar vueltas, tienen a deportistas entrenando, entonces me pasan por el lado así como volados y no me gusta. Entonces, dentro de mi estructuración de metas de proceso y de resultado, lo que hago es evaluar cuál es mi objetivo, cuál es mi resultado y evaluar qué necesito para ese resultado, que ahí es donde lo llamamos metas de proceso. Entonces, cuando yo tengo un resultado que quiero alcanzar y estructuro metas de proceso que sean medibles y alcanzables, pues entonces ya yo empiezo a desglosar ese resultado en pequeñas metas y eso genera una permanencia. Entonces, si yo como atleta quiero correr 10 kilómetros en 1 hora, lo primero que tengo que hacer es buscar qué es lo que no me ha llevado a cumplirlo o en qué parte del proceso voy. Entonces me empiezo a dar cuenta que la pista me aburre. Entonces me programo para que los martes y los jueves yo pueda salir a la ciclovía, que es un trayecto largo, a entrenar. También entonces empiezo con pequeños logros y es que calculo, si yo corro, por ejemplo, 1 kilómetro a 6,5, entonces voy a empezar a preparar que pueda bajarlo por lo menos a 6,15 o a 6,10, ¿cierto? Es estructurar metas que me permitan a mí la permanencia, pero sobre todo darme permiso también. Cuando yo creo un plan y tengo un resultado claro, yo puedo estructurar un camino, pero es un camino donde también tengo claro que debe existir la flexibilidad. Digamos, yo siempre entreno en las mañanas, el día de hoy tenía un compromiso, pero entonces modifico. Si mañana puedo doblar la jornada de entrenamiento o si puedo saltar lazo en mi casa, que eso reemplaza de cierta forma la función del atletismo. Entonces es siempre buscar estrategias, pero siendo muy flexible y buscando tener un resultado que me permita a mí un proceso amigable, pero sobre todo ir cumpliendo ese resultado en pequeñas metas. De esa manera yo voy como orientando mi día a día en ese resultado y eso genera motivación. Cuando yo empiezo a entrenar o me entrego a la parte deportiva sin una dirección, va a ser más fácil que me desmotive o que pierda el foco como tal de la práctica en el tiempo. Me suena mucho como a la vida. Hay que tener un foco, pero además de tener un plan, hay que ser súper flexible, porque generalmente no sale como uno lo esperaba. Completamente. Y en el camino, una de las habilidades cognitivas que más debemos de tener es la parte de la flexibilidad cognitiva como tal. Y hay personas que el cambio de planes les genera un caos, tanto en el deporte como en la vida. Y bueno, digamos que los retos a nivel mental también están en la capacidad que yo tengo de solucionar mi día a día, como vaya llegando, ¿cierto? Obviamente el orden y la planificación son importantes, pero también la capacidad que yo tengo como de, si este plan no se me da, pues entonces puedo coordinar de la manera más amigable posible para que esto no sea traumático, pero que yo pueda igual seguir alineado con mis objetivos. Entonces sí, mira que se relaciona directamente con lo que yo te decía ahora, el deporte no funciona aislado de la vida. Las capacidades o mi forma
de enfrentar acá se va a ver reflejado directamente en la vida o en el deporte, ¿cierto? No funciona lo uno sin lo otro. ¿Cómo mantener el equilibrio emocional durante la recuperación de una lesión? Listo. Ya otra vez que hace poquito me intoxiqué con químicos, quedé muy maluca. Y me tocó, hablando de lesión, me tocó parar el ejercicio mucho tiempo, me tocó parar de trabajar porque es que yo trabajo es con la palabra, entonces imagínate. Y además el daño, o sea, el dolor o la molestia cuando hablaba me hacía vomitar. Entonces me vomité por ahí varias veces, nada más existiendo. Todo agosto tomando medicamentos, pero yo tenía la media maratón en septiembre. Entonces, digamos que mi desespero, mi frustración, porque correr la media maratón era mi sueño. Y yo me había inscrito desde marzo. Entonces yo, no, o sea, mi motivación era como me tengo que aliviar porque tengo que correr la maratón. Entonces mi novio me decía, no te pongas a inventar con la vida. Y yo, no, yo tengo que correr la maratón. Y como pude, la corrí. Pero de hecho, bueno, me cuidé mucho ese mes. La media maratón es una carrera que empieza a las 6 de la mañana. Después de un mes de estar encerrada, de protegerme del viento, de protegerme de la lluvia, empecé a correr, entonces salí ahogada porque era las 6 de la mañana, estaba lloviendo ese día. Entonces empecé como, bueno, con muchas alteraciones de la salud, pero yo igual, para donde iba, y como deportista, pues soy un poco terca, por eso cuando nos llevamos a la parte de los deportistas lesionados, yo siento hay veces como un poco de culpa en, en la intervención, porque uno siempre digamos, se redirige a normalizar eso, y la verdad sí, o sea, todos los deportistas tenemos momentos donde tenemos alteraciones de salud, donde tenemos lesiones, y aunque no es tan fácil parar, digamos que muchas veces es necesario y es la oportunidad perfecta para reencontrarnos con nosotros en otras áreas de la vida, porque uno se entrega generalmente mucho al deporte y pues obviamente si uno lo disfruta pues va a estar todo el tiempo en la práctica, pero la lesión nos lleva también a otra posibilidad, por ejemplo, de darle esa oportunidad a las funciones ejecutivas, de que se estimulen. Entonces, si yo tengo una lesión en mi pie, en mi codo, pues en cualquier parte del cuerpo, yo puedo seguir entrenando, no de la manera en la que lo hago físicamente, pero sí lo puedo redirigir a la parte de mis funciones. Entonces, puedo aprovechar ese tiempo de incapacidad y descanso para hacer tareas y ejecutar actividades que me permitan entonces la mejora de esas funciones, que me permitan volver más fuerte. Puedo aprovechar para leer un libro, puedo aprovechar para reinterpretar mi situación, para pasar más tiempo en mi casa, para disfrutar de mi familia, que no es fácil, por lo que te digo, porque uno ya trae como costumbre un estilo de vida. Y finalmente es entender que las lesiones hacen parte de la vida como tal, y si estamos en el deporte estamos mucho más expuestos. Entonces es normalizarlo y sobre todo estar acompañado de un profesional que nos permita mantener esa estabilidad en la motivación, en el ánimo, porque es tan importante saberse mantener en la lesión como saber volver. Perfecto. Doc, vamos a probar unos pancitos. Qué rico. Tengo unos untables de una marca colombiana, se llama About, y tenemos de macadamia de coco y de avellana y cacao. De avellana, me gusta. Avellana y cacao, listo. ¿Es pan de masa madre? ¿Te gusta el pan de masa madre? Sí, de hecho me gusta mucho el pan. Tomadito, pedacito. Permiso. Vamos a probar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Está delicioso. Y realmente es untable. Yo utilizo algunos, pero me sale como en grumitos. Entonces no se esparce tan fácil en la comida. Siento que puede ser porque son más harinositos. Puede ser. Menos aceitositos y más harinositos. Pero está delicioso. Nosotros vamos a seguir aquí degustando de estos untables de About Creams. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy la doc nos entregó muchísima información súper valiosa que podemos aplicar a nuestra salud mental
Si quieren seguir recibiendo más información de la doc, les voy a dejar las redes sociales ahí para que la sigan. Y bueno, hasta el próximo episodio.